Sprite parece una bebida simple, es transparente, tiene sabor a lima-limón, burbujas intensas y se sirve fría para dar esa sensación refrescante que todos reconocen. Pero detrás de cada botella existe un proceso industrial mucho más preciso de lo que parece. No basta con mezclar agua, azúcar, saborizante y gas. Para que cada Sprite conserve el mismo sabor, el agua debe tratarse, el jarabe debe prepararse con medidas exactas, la carbonatación debe controlarse bajo presión y cada envase debe llenarse y sellarse sin perder gas en el proceso. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrica el refresco Sprite, desde el tratamiento del agua hasta el momento en que las botellas salen empacadas hacia tiendas, supermercados y restaurantes. La fabricación comienza con el ingrediente principal, el agua. Aunque parece la parte más sencilla, en realidad es una de las más importantes, porque representa la mayor parte de la bebida. Si el agua tuviera minerales en exceso, cloro, sedimentos o algún olor extraño, el sabor final cambiaría por completo. Por eso, antes de mezclarse con cualquier otro ingrediente, el agua entra a una zona de tratamiento. Allí pasa por filtros que retiran partículas como arena, tierra o pequeños residuos. Después puede atravesar sistemas de carbón activado, que ayudan a eliminar olores, sabores no deseados y restos de cloro. En muchas plantas también se utilizan procesos más avanzados, como la filtración por membranas u ósmosis inversa. En esta etapa, el agua se impulsa a presión a través de una membrana capaz de separar sales, microorganismos y sustancias disueltas. El objetivo no es solo limpiarla, sino dejarla en condiciones estables para que el sabor de la bebida no dependa de la ciudad donde se fabrica. Una vez tratada, el agua se analiza en laboratorio. Se revisa su acidez, su claridad, su composición y su calidad microbiológica. Si cumple con los parámetros establecidos, se almacena en tanques cerrados de acero inoxidable y queda lista para entrar a la siguiente etapa. Mientras tanto, en otra zona de la planta se prepara la parte dulce de la bebida. Dependiendo del país y de la fórmula autorizada, Sprite puede elaborarse con azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa u otros edulcorantes en sus versiones sin azúcar. Lo importante es que la cantidad utilizada sea exacta, porque el equilibrio entre dulzor y acidez es lo que da esa sensación ligera y refrescante. El endulzante se mezcla con una parte del agua tratada dentro de grandes tanques. Agitadores industriales mantienen el líquido en movimiento hasta formar un jarabe simple, uniforme y sin cristales sin disolver. Durante esta etapa, sensores y técnicos revisan la concentración para asegurarse de que no quede demasiado dulce ni demasiado diluido. Si el jarabe queda débil, la bebida perderá intensidad. Si queda demasiado concentrado, el refresco se sentirá pesado y menos fresco. Por eso, esta parte se controla con instrumentos capaces de medir pequeñas variaciones en la mezcla. Después llega el concentrado de sabor. En el caso de Sprite, el perfil característico es cítrico, con notas de lima y limón. La fórmula exacta no se prepara libremente en cada embotelladora, normalmente llega como una base concentrada que se incorpora bajo instrucciones específicas para mantener el sabor constante en diferentes plantas. Este concentrado contiene los componentes que dan aroma, acidez y sabor a la bebida. Aunque el consumidor percibe un sabor fresco y cítrico, en la fábrica se trabaja con ingredientes mucho más concentrados que deben dosificarse con precisión. Una pequeña diferencia puede hacer que el refresco se sienta más ácido, más dulce o menos equilibrado. El concentrado se añade al jarabe simple dentro de tanques cerrados. Los agitadores vuelven a trabajar para integrar todos los componentes y formar un jarabe terminado. En este punto, la mezcla ya contiene gran parte de la identidad de Sprite, pero todavía no es el refresco final. Aún falta diluirla con más agua tratada y agregar el dióxido de carbono. Antes de continuar, el jarabe terminado pasa por controles de calidad, se toman muestras para revisar el sabor, el color, la concentración de azúcar o edulcorantes, la acidez y la apariencia. Como Sprite es una bebida transparente, cualquier turbidez o partícula sería más evidente que en un refresco oscuro, por lo que la limpieza visual también es fundamental. Cuando el jarabe es aprobado, se envía a un sistema mezclador. Allí se combina con el resto del agua tratada en proporciones exactas. La planta no prepara botella por botella,
produce un flujo continuo de bebida que avanza por tuberías sanitarias mientras los medidores controlan cuánta agua y cuánto jarabe entran en cada momento. Esta mezcla debe mantenerse estable durante toda la producción. La bebida que sale al inicio de la jornada tiene que saber igual que la que sale horas después. Para lograrlo, los sistemas automáticos ajustan el flujo de los ingredientes y el laboratorio realiza verificaciones constantes. Antes de carbonatar la bebida, puede retirarse parte del oxígeno disuelto. Esto ayuda a proteger el sabor y permite que el gas se integre mejor. Después, el líquido se enfría, porque el dióxido de carbono se disuelve con mayor facilidad cuando la bebida está fría y bajo presión. Entonces llega una de las etapas más importantes, la carbonatación. El dióxido de carbono se inyecta dentro de la bebida en tanques o tuberías presurizadas. Mientras el sistema mantiene la presión, el gas queda disuelto en el líquido y no aparece como burbuja visible. La magia se nota hasta que la botella se abre. Al bajar la presión, el gas comienza a liberarse y aparecen las burbujas. Ese sonido al destapar un Sprite y esa sensación intensa en la lengua dependen directamente de esta etapa. La cantidad de gas debe estar perfectamente controlada. Si hay poco dióxido de carbono, el refresco se siente plano. Si hay demasiado, puede generar exceso de espuma, dificultar el llenado o hacer que el envase soporte más presión de la necesaria. Por eso se monitorean la temperatura, la presión y el nivel de carbonatación durante todo el proceso. Mientras la bebida se prepara, otra parte de la fábrica trabaja con los envases. En el caso de las botellas de plástico, muchas plantas utilizan preformas, que son pequeñas piezas con forma de tubo grueso y con la rosca ya formada. Estas preformas ocupan poco espacio y se transforman en botellas justo antes del llenado. Para lograrlo, las preformas pasan por un horno con lámparas infrarrojas que calientan el plástico de manera uniforme. Cuando el material alcanza la temperatura adecuada, entra en un molde metálico. Una varilla la estira y aire comprimido la infla hasta que toma la forma final de la botella. En segundos, una pequeña pieza rígida se convierte en una botella transparente, ligera y resistente. Después, el envase avanza por la línea para recibir la bebida. Las botellas de vidrio retornables siguen otro camino. Llegan a la planta después de haber sido utilizadas, se separan de sus cajas y pasan por lavadoras industriales donde se eliminan etiquetas, residuos y suciedad. Luego se enjuagan varias veces y se inspeccionan con cámaras para detectar grietas, desgaste o materiales extraños. Las latas también se revisan y limpian antes del llenado. Aunque llegan nuevas a la planta, deben pasar por sistemas de aire o enjuague para retirar cualquier partícula del interior. Cuando los envases están listos, llegan a la llenadora. Esta máquina trabaja a gran velocidad y puede llenar una gran cantidad de unidades en poco tiempo. Pero llenar una bebida carbonatada no es tan simple como dejar caer líquido dentro de una botella. Primero, la máquina iguala la presión del envase para evitar que el gas escape de golpe. Después, la Sprite entra de manera controlada, evitando exceso de espuma y manteniendo el nivel exacto. Todo ocurre en segundos, mientras las botellas giran dentro de una enorme estructura circular. Inmediatamente después del llenado, llega el cierre. Las botellas de plástico reciben tapas con el torque adecuado para sellar sin dañar la rosca. Las botellas de vidrio pueden cerrarse con corcholatas metálicas y las latas se sellan doblando la tapa con el cuerpo del envase para crear una unión hermética. Este sellado es clave porque mantiene la presión interna y conserva la carbonatación. Si una tapa queda floja o defectuosa, el gas escapará y la bebida perderá su característica principal. Después del cierre, los envases pasan por inspecciones automáticas. Los sensores verifican el nivel de llenado, la posición de la tapa, la presencia de fugas y la apariencia general del producto. Cualquier unidad con error se retira de la línea sin detener la producción. Como la bebida suele llenarse fría, la superficie del envase puede cubrirse de condensación. Para evitar problemas durante el etiquetado y el empaque, las botellas pasan por zonas de secado con aire. Así la etiqueta puede adherirse correctamente y las cajas no se humedecen. Luego llega la etiquetadora. En esta etapa, la botella recibe su imagen comercial. Dependiendo de la presentación, se puede aplicar una etiqueta envolvente,
una manga plástica o una etiqueta adhesiva. La máquina coloca cada una a gran velocidad y sensores revisan que esté alineada. También se imprime un código de lote, fecha y línea de producción. Esta información permite rastrear cada unidad en caso de que exista algún problema. Con ese código, la empresa puede saber en qué planta se fabricó, cuándo se llenó y a qué lote pertenece. Pero el control de calidad no termina en la línea. Durante toda la producción, el laboratorio toma muestras para medir el nivel de azúcar o edulcorante, la acidez, el gas, el volumen, la apariencia y el sabor. También se revisa que el producto mantenga su claridad, porque al ser un refresco transparente, cualquier cambio se detecta con mayor facilidad. Solo los lotes aprobados continúan hacia el empaque. Allí las botellas o latas se agrupan en paquetes de diferentes cantidades. Algunas se colocan en cajas, otras en bandejas de cartón y muchas se envuelven con plástico termoencogible para formar paquetes de 6, 12 o 24 unidades. Después, los paquetes se acomodan sobre tarimas. Brazos robóticos o sistemas automáticos los colocan en capas ordenadas para distribuir el peso y evitar que se muevan durante el transporte. Cuando la tarima está completa, se envuelve con película plástica y se etiqueta con la información logística. Desde el almacén, Sprite se distribuye hacia supermercados, tiendas, restaurantes, cines, estadios y centros de consumo. Algunas botellas viajarán pocos kilómetros y otras recorrerán largas distancias, pero el objetivo es que lleguen con el mismo sabor, el mismo nivel de gas y la misma calidad con la que salieron de la planta. Además, antes de que el producto salga de la planta, algunas muestras se guardan en condiciones controladas para observar cómo se comportan con el paso del tiempo. Esto permite revisar si el sabor se mantiene estable, si la carbonatación resiste correctamente y si el envase conserva la presión sin fugas. También se verifican las tarimas antes de enviarlas, porque un mal acomodo podría dañar botellas durante el transporte. Aunque el consumidor solo ve el producto final en un refrigerador o anaquel, detrás de esa botella hubo una cadena completa de pruebas, ajustes y revisiones diseñadas para mantener la misma experiencia en cada sorbo. Así se fabrica Sprite. El proceso comienza con agua tratada, edulcorante, concentrado cítrico y dióxido de carbono, pero termina en una línea de producción donde todo debe mantenerse bajo control: la pureza del agua, la concentración del jarabe, la acidez, la carbonatación, el llenado, el sellado y la inspección final. Lo que para nosotros es un refresco transparente y fácil de encontrar, para la industria es una operación de precisión que combina química, maquinaria, laboratorio y logística. Cada burbuja, cada botella y cada lote dependen de un sistema diseñado para repetir el mismo resultado miles de veces. La próxima vez que abras una Sprite y escuches escapar el gas, recuerda que esa sensación comenzó mucho antes, dentro de una fábrica donde el agua fue purificada, el jarabe fue medido, el gas fue incorporado bajo presión y cada envase fue revisado antes de salir al mercado. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso te sorprendió más y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que consumimos todos los días. Nos vemos en el próximo video.